El cuento como una herramienta terapéutica pues es utilizado desde hace milenios, ¿sí? Desde hace siglos, solo que hasta hace poco se retoma a través de la praxis clínica de la psicoterapia, eh, todo un sistema ya estructurado de cómo trabajar con las metáforas, los mitos, los cuentos, y todo esto surge más que todo a través de la terapia narrativa y también a través de la terapia con enfoque, diría yo, junguiano, en donde se utilizan algún tipo de metáforas arquetípicas para hablar de aspectos interiores de la psique humana. Érase una vez un pueblo donde todos dormían y una loba subió del mundo de abajo al mundo de arriba. Entonces, un cuento sí funciona como medicina, es una medicina para el espíritu. En el chamanismo, por ejemplo, y las medicinas primitivas, entre comillas, de los pueblos originarios, pues una de las funciones del chamán o de la mujer medicina, de la chamana, era el contar historias, contar cuentos que impactaban psíquicamente a la colectividad y unían y fundían estos lazos tribales, y también ayudaban a estructurar pues, situaciones cotidianas, como también situaciones muy profundas, como por ejemplo los ritos de paso. En los ritos de paso se exploran a través de los mitos, los cuentos y la metáfora un conjunto de significaciones que a nivel simbólico quedan guardadas en una leyenda popular, en un cuento, en una narración que es contada o cantada, ¿sí? en un entorno ritual en donde para la persona tiene una significación personal, pero a la vez también la conecta con su colectividad, porque es una experiencia que todos tendrían que transitar. No quería hacer daño a nadie, pero alguien sí le quiso hacer daño a ella. Así que huyó, corriendo, y huyó, y siguió huyendo. Entonces, hay cuentos que hablan de esa naturaleza psíquica profunda, como por ejemplo los que se refieren a la muerte, al dolor, a la pérdida del sí mismo, a la recuperación del sí mismo. Entonces vemos, por ejemplo, cuentos como Caperucita Roja, ¿sí? Un cuento con muchas versiones en muchas partes del mundo, que es un cuento que es tanto psicoanalíticamente como simbólicamente tiene que ver con un tránsito de desarrollo, ¿sí? Un rito de paso psíquico, biológico, ginecológico de las mujeres, y toca los puntos a nivel simbólico del despertar de la sexualidad, de la menstruación, de los peligros y también de los cuidados que debemos de tener cuando hay ese despertar. Entonces es un cuento que a nivel simbólico, como un mapa psíquico, se cuenta a las niñas que están en esta transición, y ellas a través de una forma no directa y no confrontante absorben parte del aprendizaje a través de la metáfora. Tenemos cuentos también como por ejemplo Barba Azul, en donde se evidencia lo que pasa, ¿sí? Con el autoengaño, ¿sí? Cuando uno puede perder la libertad, la seguridad, incluso la vida, por autoengañarse, y ahora lo podemos ver muy contemporáneamente en las situaciones de relaciones violentas entre hombres y mujeres, en donde a veces este Barba Azul que tenía raptada, casada, comprada a su prometida, pues también representa una figura simbólica que siempre ha existido, que es un generador de violencia, una persona que somete, ¿sí? Que destruye, y no necesariamente el cuerpo de la persona, sino tal vez aspectos interiores, psicológicos, psíquicos. Tenemos cuentos que se refieren a atributos, ¿sí? Atributos que uno tiene que ir desarrollando a lo largo de la vida, que podrían ser como esos ritos de paso, ¿sí?
y que a veces a los niños ya se les cuenta de forma tan maquillada o tan, vamos a decir, moralista, que pierden mucho de su poder. Entonces, gran parte del trabajo terapéutico con los cuentos es recuperar las estructuras reales de los cuentos, aplicarlos a través de la narración oral, o ya sea también leída, escrita o leída. Creo yo que el valor del cuento es mucho más potente cuando hay una transmisión oral, en donde hay evocaciones, sensaciones, lenguaje corporal. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Esto es tierra sagrada. Pobre hija mía. ¿De quién eres obra? ¿De Dios o del diablo? ¿Y a mí qué me importa de quién seas obra? Pobre criatura sin habla. No temas, no temas, no temas. No. Con el tiempo se te curará. Y la herida se le curó. Porque en realidad no era más que una niña que se había apartado del sendero del bosque. Y nunca olvidaría lo que allí encontró. Entonces, a veces el cuento, cuando estamos partidos o rotos, ¿sí?, o estamos en una mente muy neurótica, son herramientas amables que entran de forma directa al aspecto inconsciente y hasta cierto punto más infantiloide, para hacer cambios en la conciencia y plantar semillas de reflexión. Entonces todos estamos habitando un monomito, un cuento, una metáfora, un viaje del héroe o de la heroína, y a veces no somos conscientes de dónde estamos. A veces en estos cuentos siempre aparece la figura del ogro, o la mala, o el malo, o la bruja, que son componentes, sí, que pueden ser peligrosos, pero que también pueden ser necesarios para nuestra propia supervivencia. Imaginemos, por ejemplo, el cuento de la misma Caperucita sin el lobo, sin perderse, y es que nadie se va a encontrar si no se pierde. Hay también La pestaña del lobo, un cuento muy famoso, en donde el bosque, ¿sí?, que eso es algo como muy común en los cuentos de hadas, en los cuentos para dormir. Bueno, para dormir, porque antes se utilizaban, todavía muchas personas lo utilizan para dormir a los niños, pero estos cuentos también sirven para despertar a los adultos. Y nos despierta de formas bien simpáticas, porque por ejemplo este bosque continuamente presente en los cuentos de hadas pues representa metafóricamente el mundo y el tener que salirte de tu zona de confort, porque en el cuento siempre empieza así: estaba en su zona de confort, ya sea en su casa, en la casa de sus padres, en su aldea, y por alguna misión, ¿sí?, o por alguna situación del destino, tuvo que moverse de ese estado de confort y empezar a explorar eso que es el bosque en la mayoría de los cuentos, que pues son los lugares desconocidos para nosotros. En el viaje vital todos estamos explorando un bosque personal, tanto hacia adentro y hacia afuera, y en ese bosque nos vamos a encontrar a veces con figuras que pueden ser lumínicas o vamos a decir positivas, y también las que parecerían oscuras, confrontantes, que muchas veces en los cuentos pues son estas brujas, estos ogros, estos lobos, y casi siempre también representan atributos necesarios para la homeostasis psíquica del ser humano, y podríamos llamar a nivel junguiano, pues que son la sombra, ¿sí?,
que son esos componentes negados, salvajes, instintivos, que no han sido asumidos, entendidos, conciliados o incluso, ¿sí?, derrotados de una forma adecuada para poder integrarlos en nosotros. Así que se dirigió de nuevo al bosque y huyó. Huyó. Entonces, el cuento, en el aspecto más general, puede funcionar como eso, un inductor reflexivo a nivel consciente, pero también funciona como un inductor, ¿sí?, inconsciente de un montón de bagajes colectivos que traemos, ya sea a nivel social, religioso, incluso arquetípico o de especie, y pueden activar procesos que antes tal vez no estaban despiertos. Por ejemplo, imagínate tú contar un cuento que realmente mucha gente tal vez lo ve como algo muy suavecito, pero es un cuento muy complejo, el de Hansel y Gretel, en donde hay este abandono de los padres en el bosque y esta sensación de desprotección, de hambre, de miedo. Nos lo pintan de pronto como muy bonito, como muy rosa, pero el cuento es muy duro, ¿sí? El cuento habla de la sensación primera infantil, de ese miedo primitivo infantil, al abandono, al despojo, a la vulnerabilidad. ¿Y qué voy a hacer con esa vulnerabilidad, con ese despojo? Entonces es un cuento que para muchas personas en un estado reflexivo y bien inducido les puede ayudar a entender gran parte de las sensaciones que afloran cuando, como adultos incluso, estamos confrontando una etapa de sensación de abandono, de vulnerabilidad, y viene, ¿sí?, en esta etapa un montón de confrontaciones con estas figuras temibles de los cuentos, entre ellos esta bruja que está disfrazada de una ancianita dulce. Hay otros cuentos que nos van a evocar, por ejemplo, la sensación de que hemos pasado por ahí, ¿sí? Al parecer este cuento está hablando que algo que están contando ahí, yo ya lo pasé. Entonces me vienen, por ejemplo, leyendas y cuentos hopis como El ave y el pez, en donde dos seres de dos mundos diferentes se enamoran y después de una serie de conflictos, de problemas, logran estar juntos transformándose, ese que era ave en pez. Los dos eran peces ya y podían amarse, pero aún así no eran felices y tuvo que volver a ser cada uno lo que realmente era en su respectivo mundo. Entonces, para muchas personas que han transitado situaciones de desamor, de desencuentro, de no entendimiento, por qué mi pareja fue así o no fue así, las puede hacer reconocer y sensibilizar partes que a veces no queríamos reconocer. ¿Por qué? Porque hay una defensividad neurótica y hay una necesidad de salvaguardar nuestra identidad fuerte del yo, en donde no queremos a veces reconocer directamente los dolores emocionales o los dolores del alma. Y entonces, a través del cuento, el lenguaje se transforma en un inductor también para canalizar una serie de emociones que están o reprimidas o negadas, olvidadas, y una serie de mecanismos defensivos que tenemos, todos tenemos. Y volvió en busca del mundo de abajo. Es esta herramienta que nos posibilita a entendernos desde adentro y también cómo nos conectamos con el afuera. En cada cuento hay una medicina, entonces lo que uno hace es aprender a tener un conjunto de cuentos varios que pueden ser aplicados
en situaciones específicas para las personas específicas. Y creo que la primera medicina que encontramos en los cuentos es una autorreflexión muy sana a través de estas figuras simbólicas que nos hacen recorrer caminos que de otra forma tal vez no quisiéramos recorrer, o tal vez los recorreríamos pero con mucha resistencia. Entonces, en el cuento entendamos la metáfora, el símbolo y a veces también los símbolos pues, que tienen más caracteres psicoanalíticos. Y todavía más allá del cuento encontramos leyendas, mitos, tradiciones orales y escritas de algunas religiones que evocan la transformación personal. Entonces, la terapia a través del cuento no es unicista, no debe ser trabajada o sea, como con puros cuentos, no. Es una terapia que engloba varias herramientas clínicas, pero que hace un uso bastante reiterado del cuento como forma de canalizar y de movilizar emociones pues de adentro hacia afuera.